Hablamos con George Sade, analista de Oriente Medio, asesor de Telesur en asuntos precisamente de Oriente Medio. George, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. A ti, gracias, como siempre, por ayudarnos a entender la complejidad de los temas de Oriente Medio. Nos centramos en Turquía y todo lo que significa este resultado para Oriente Medio. Primero, el entendimiento de por qué este resultado. ¿Cómo es que Erdogan logra, después de que no tenía mayorías hasta junio pasado, no logra hacer coalición, tiene que llamar a estas elecciones anticipadas y ahora sí se queda de nuevo con mayorías para seguir gobernando? Pero ha habido varios factores que pasaron desde el mes de junio hasta el día de hoy, hasta el día de ayer de las elecciones, y entre ellos podemos ver que los partidos de oposición, los tres o sea, entre los cuatro que forman los partidos mayoritarios, los tres no han podido tampoco formar un gobierno, y entonces eso le dio una cierta ventaja al partido Justicia y Desarrollo del presidente Erdogan. También hay el factor de la campaña que llevó a cabo Erdogan contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como PKK. Eso le trajo votos de los mismos del movimiento nacionalista. También ha llevado diputados kurdos también para el Parlamento. Eso le ha quitado al partido kurdo del Partido de los Pueblos, Democrático de los Pueblos. En fin, ciertos factores que han ido ayudando, aunque el pueblo también turco ha formado digamos como una prueba. Le está dando una oportunidad más porque económicamente ha ido devaluando la moneda turca, que ha pasado en unos cuantos meses de 1.5 a 3 con respecto al dólar. Esos son todos factores, o sea, que se han ido sumando, aparte del temor y el miedo que se inculcó en la gente tras los atentados para ir a mítines, digamos, a concentraciones políticas, a la campaña electoral. O sea, son varios los factores que han intervenido en eso. Y entre esos factores, el partido procurdo, el PKK, uno de los más afectados en términos claros, porque perdió también presencia amplia, como sí la tenía hasta hace unos días en el Parlamento. ¿Por qué ese temor se reflejó en el partido procurdo, que es un partido que ha llamado a mantener la paz, incluso a volver a diálogos con el gobierno? No, inclusive este partido, o sea, el Partido del Democrático de los Pueblos, ha trabajado siempre desde el punto de vista pacífico, digamos, o sea, ha querido arreglar y no se identifica netamente kurdo. Ellos tampoco se identifican así netamente kurdos, sino más bien que como tiene mayoría kurda, entonces solemos identificarlo como kurdo, pero ellos mismos se identifican de una unidad del territorio. Y eso es lo que le dio ventaja sobre los demás y ganó en las elecciones pasadas, que llegó casi al 16%, o sea, un porcentaje alto. Ahora se quedó por el 10, un poco más de Sí, perdió unos 5 puntos y entonces eso fue la campaña electoral. Lo que dice Demirtas, el dirigente del partido, dice que por el miedo, el terror que se ha sembrado con el doble atentado que hubo contra la concentración de ellos, y sabemos quiénes fueron, o sea, por ejemplo, el Estado Islámico, sabemos para quién trabaja el Estado Islámico, el servicio de inteligencia turco. Entonces todo eso ha ido incrementando un miedo en la gente no solamente para acudir a concentración, sino también inclusive puede ser para votar, aunque la votación sí fue un récord muy alto. Fue bastante alta, estuvo sobre alto, el 86%. Sí. Y eso, pero vamos a ver si habrá impugnaciones o algo por el estilo de parte de los partidos. Hay unos 10, 11 días todavía que le quedan para poder representar sus impugnaciones. Históricamente se había planteado antes, George, una situación así en el que se hicieran tantas denuncias acerca de fraude, que los mismos observadores internacionales, Unión Europea, OCE, estuviesen diciéndolo ellos mismos. Teníamos, por ejemplo, allí esos testimonios donde daban cuenta de la preocupación que tienen por un posible fraude electoral, por el mal conteo de votos, etcétera, etcétera. No, como estas cosas, es que el día de por sí Erdogan también se ha tomado atribuciones que no le corresponden en realidad. O sea, ha llevado el país por un camino. Por ejemplo, tenemos el cierre de los 2 canales de oposición
tenemos la agresión a varias empresas de la oposición y él se siente, o sea, un cierto grado dictatorial, pues él está por encima de los demás. Esa es la imagen que tiene Erdogan, aparte de sus sueños del Imperio Otomano y todo, que quiere revivir todas esas cuestiones. Inclusive hay cierto, en el mundo diplomático se le ve un poco mal, no es una persona, digamos, tan ¿confiable, valuada. tal vez? No es confiable. No es confiable. No es confiable, Y desde sí. esa mirada, la situación... Perdón, inclusive dentro de su propio partido hay muchos que no confían en él. Y me atrevo a incluir a Davutoglu, que es actual primer ministro. Actual primer ministro. Sin embargo, fíjese los resultados. Se movió seguramente muchísimo toda la maquinaria para lograr ese resultado. Porque está el interés del partido, recuperar el partido, recuperar su hegemonía, porque si no pierden todos. Pierde todo. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, el tema central, Turquía, Siria, la situación en la frontera, su supuesta lucha contra el terrorismo, contra el Estado Islámico, pero sigue también siendo denunciado por atentar directamente contra la estabilidad de Siria. Ahora, con este escenario, de nuevo con mayorías en el Parlamento, ¿qué más podrá hacer? ¿Qué veremos de Erdogan, del presidente turco? Esa es la incógnita que tenemos todos en cuanto a su victoria. Ahora, ¿qué va a hacer con su política exterior? Porque su política exterior ha sido muy dañina para el pueblo turco, considero yo, desde mi punto de vista, porque es cierto, porque mucha gente estaba diciendo, no queremos guerras, no queremos que se involucre más en este asunto, queremos atención interna. Exactamente, por eso el pueblo turco no quiere todos esos problemas y lo han manifestado, que ellos no tienen nada contra los sirios. Es más, el mismo Erdogan, que había abierto buenas relaciones, por ejemplo, con Siria, ha tenido, inclusive se eliminaron el visado entre los dos países y el pueblo turco y el pueblo sirio se abrieron mutuamente, sobre todo en la frontera, que eso hubo un desarrollo, digamos, industrial y todo eso en la misma frontera, y de repente empieza la cuestión, el 2011, que empieza ese conflicto en Siria. Y hay que recordar que Turquía había construido los campamentos para refugiados sirios desde diciembre del 2010. O sea, unos 4 meses ya los tenía listos antes de empezar la crisis en Siria. Es un imposible que hubiese adivinado. Sí, él tiene mucho contacto allá arriba y entonces le soplan las cosas que van a venir. Imagínate. Sí, es muy delicado eso. Muy claro. Entonces, pero el pueblo turco en sí, o sea, está pagando las consecuencias, o sea, esos atentados terroristas que han matado a tantas personas, decenas y decenas de personas, esa inquietud, esa incertidumbre en la que está viviendo el pueblo turco a consecuencia de esos terroristas que pasaron por su propio país, ayudados por el propio gobierno, y esas son las dudas que quedan con uno. ¿Cómo es que se vota por un gobierno, digamos, que está haciendo todas esas cuestiones desde el punto de vista político exterior? Incluso le contábamos a la audiencia de un artículo escrito en un medio de comunicación turco donde hablaban de la falta de legitimidad de un gobierno. Precisamente estaban apoyados en sus argumentos basados en esas denuncias, que permite que pasen terroristas, que permite que pase el petróleo que va hacia el mercado negro, que permite que pasen armas. Eso es una situación que se da entre la frontera de Turquía y Siria. ¿Esto sigue estando allí vigente? ¿Este escenario no ha cambiado? Ese escenario no ha cambiado. Inclusive se habla de que un hijo de Erdogan está metido en el negocio del petróleo, del contrabando de ese petróleo robado de Siria. Entonces eso no va a terminar. Además, Erdogan tiene otro problema, que son 4 ministros que son denunciados por corrupción y que él está haciendo todo lo posible para ayudarlos a no ir a juicio. Entonces hay muchas cosas, por eso todavía las cosas, o sea, sorprendió a todo el mundo el resultado. Inclusive las encuestas no lo daban por ganador, más bien que iba a bajar, y de repente sale todo eso. De ahí los puntos de interrogación y los posibles fraudes, no sé, por eso digo, vamos a esperar un poco ahora por las
las posibles impugnaciones que se puedan hacer dentro de esos 2 días, 10 días, perdón, que se pueden presentar y a ver qué resultados se pueden obtener. George, y el otro asunto que hay que tener en cuenta en todo este panorama es esta confrontación con los rebeldes turcos, particularmente en la frontera con Siria. Incluso Turquía ha pasado la frontera siria sin la autorización del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Allí en esa zona dicen que combaten a los terroristas, a los rebeldes kurdos. ¿Por qué se da esa situación? ¿Realmente lo utilizó el gobierno de Erdogan para de alguna manera desviar la mirada de la atención pública y la opinión pública, que estaban atentos interiormente con los problemas domésticos? ¿Usted cree que se debió a esto, de esa arremetida del gobierno contra los prokurdos? Entre otras cosas, no solamente estaba catalogándolos como rebeldes, sino que en varias oportunidades veíamos cuando se decía es que también son terroristas, así que vamos por los terroristas del Estado Islámico y los kurdos que combaten en la frontera con Siria. Bueno, para el Erdogan y su partido, el PKK o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es terrorista, aunque negoció con ellos y estuvieron... Y hubo una tregua. Una tregua que duró 2 años, más de 2 años, aunque aún lo seguía considerando. O sea, estuvo negociando con los terroristas, pues podemos decir, aunque en política internacional siempre se dice que no hay que negociar con los terroristas, pero él sí lo hizo. Ahora, con los kurdos que están en Siria, a veces los tildan de terroristas, a veces no, dependiendo de sus intereses, porque está también Estados Unidos que está involucrado en el asunto. Estados Unidos e Israel sabemos que tienen un plan de formar un Estado kurdo en el norte de Siria. Eso viene dentro de lo que llamaba en los 80, llamaba Estados Unidos el Nuevo Medio Oriente, y en los años 40 los sionistas llamaron que hay que dividir la región en mini estados teocráticos y étnicos, utilizar las dos cosas al mismo tiempo para dividir toda la región, y para eso se empezó con la guerra civil del Líbano. Pero seguro que allí no tuvieron en cuenta lo que pensaban los kurdos. No, los kurdos sí están involucrados, por lo menos los kurdos, la familia Barzani y Talbani, de los kurdos de Irak, sí están involucrados con los sionistas desde los años 30. Eso ya sería un tema mucho más... Otra historia, digamos. Pero dentro de Estados Unidos a veces presiona a Turquía también, porque tiene interés en esos kurdos que están ahí, pero no que sean kurdos partidarios del PKK, ni kurdos partidarios de convivir con el Estado sirio, sino los kurdos que puede utilizar como utilizan los kurdos en Irak. O sea, que sean una herramienta para su propia política, y entonces por eso a veces Turquía tiene que ser un poco más flexible, digamos, con respecto a los kurdos en sí. De allí que algunas veces diga que son rebeldes y otras veces que sean considerados terroristas. Lo cierto es que siguen encarcelándolos, a los que encuentran en la frontera con Siria, los mandan a las cárceles en Turquía, y cuando eso sucede dice que son terroristas, al igual del Estado Islámico que mandó a la cárcel. Sí, los allanamientos son constantes. Son constantes. Gracias por este panorama. Muchas gracias, George. Feliz día, feliz semana. Igualmente. Muchas gracias.